Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, por supuesto, a nuestros facilitadores. Muchísimas gracias, Miguel, Rodrigo y Mayward, por esta oportunidad de estar acá en este espacio que nosotros siempre estamos generando para agregar valor a nuestra comunidad de recursos humanos y a los profesionales que son parte de esta gran comunidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por esa oportunidad de darnos información tan relevante y sobre todo con el tema del bienestar que ahorita es parte importante en nuestras organizaciones. Yo voy a presentar a la doctora Maywell Romero, quien es odontóloga y quien va a estar moderando la actividad del día de hoy. Ella es gerente de salud, especialista en sistema de gestión de la calidad y auditor líder de la norma ISO 9001-2018. Además, bueno, tiene de ser representante de Indecer y afiliado a la asociación, por supuesto. Son aliados y afiliados a nuestra organización. Muchísimas gracias, Mayward. Bienvenidos a ustedes. Y bueno, tienes Gracias. tú la palabra y las Vale, cámaras y micrófonos son todas tuyas. gracias, Emilce. Gracias de verdad por la invitación. Ciertamente nos complace apoyarlo, participar de la asociación y, por supuesto, compartir con toda nuestra audiencia estos temas que son tan importantes, tan relevantes y que es necesario conversar, ¿no? Compartir con todos y escuchar las opiniones de todas las personas que, por supuesto, están en este mundo de mejorar las organizaciones y de procurar el bienestar dentro de nuestras empresas. Hoy traemos este tema que nos parece tan relevante, que es la gestión del compromiso. Yo estoy acompañada de dos grandes especialistas, Miguel Ángel Ortiz, que lo tengo al lado, se me pasó la lámina. Ya tenía el rato viendo tu perfil, Miguel. Miguel es psicólogo clínico, él es especialista en bienestar organizacional, tiene muchísimos años de experiencia trabajando con ese tema y ha trabajado mucho también de la mano con la implementación de modelos de bienestar y la gestión del compromiso organizacional. Y además nos complace muchísimo que nos acompañe en esta oportunidad este invitado internacional tan prestigioso como es Rodrigo Videla, que también es ingeniero y tiene más de 20 años de experiencia en el área de gestión humana. Ha trabajado con las principales firmas a nivel mundial en materia de gestión de compromiso y de consultoría pues, organizacional, y sus objetivos principales son justamente pues, mejorar el entorno corporativo, desarrollar proyectos que vayan pues, obviamente con el objetivo de lograr pues, todos estos temas de bienestar organizacional. Él, además de haber trabajado en estas grandes empresas como Mercer, como ello, también ha liderado proyectos de recursos humanos con empresas de muchísima población y que, por supuesto, en el caso de Chile, que es de donde nos acompaña, son innovadoras en gestión humana. Entonces, de verdad que me complace mucho. Gracias, Rodrigo, y gracias, Miguel, por haber aceptado esta invitación y compartir un poco con nosotros y con la realidad de nuestro mercado latinoamericano en general, pero digamos, las experiencias compartidas siempre enriquecen mucho y nos ayudan a tener un panorama mucho más amplio a la hora de pues tomar decisiones de qué hacer dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que antes de empezar un poco, yo quise pues también ponerlos a ellos en contexto, ¿no? Con quién nos encontramos nosotros en las empresas. Pues aquí tenemos muchísimos líderes en esta reunión, en este minuto hay muchos líderes interesados en generar cambios, en promover el bienestar y de hacer las cosas distintas, de salir un poco de la zona de confort, y sin embargo en las empresas esto se combina con otras personas que a lo mejor no están tan motivados a generar estos cambios. Nos toca lidiar con pares, con directores que pueden incluso ser haters, ¿no? De las cosas que hace recursos humanos. Entonces recursos humanos le cuesta mucho, digamos, dar a conocer o promover estos cambios. Entonces, finalmente tenemos este mix dentro de la empresa de gente como la que estamos acá buscando información, intentando generar cambios, y de otras personas con las cuales nos tenemos que gestionar esos cambios y entender que pueden no estar tan alineados con este interés genuino de generar cambio, ¿no? Entonces, bueno, vamos entendiendo ese contexto, vamos a enfocarnos en ese entorno mixto y pues comencemos a conversar básicamente de qué es el compromiso. ¿Qué es el compromiso para Miguel?
Bien, creo que buenos días. Quien debe dar las gracias soy yo, en realidad. Me siento complacido de poder compartir con esta audiencia que nos acompaña hoy y que esperamos pues cumplir esas expectativas que traen sobre este tema que por demás de importante es comprometedor, porque vamos a hablar de compromiso. Cuando a mí me preguntan sobre qué es el compromiso, es algo así como cuando le preguntan a las personas qué es el amor. Ese intangible, esa magia que está ahí y que muchas veces no conseguimos las palabras de cómo conceptualizar. Entonces yo suelo recurrir a un aprendizaje que tuve en una oportunidad leyendo uno de los libros del gurú de la consultoría organizacional de Peter Drucker. Y creo que uno de los primeros investigadores sobre la influencia del compromiso en el éxito organizacional. Y Peter Drucker, preocupado por hacer entender qué es el compromiso, sobre todo a los colaboradores de las empresas, hizo un símil que voy a compartir con ustedes en estos momentos. Él decía que las empresas son como una tortilla. Una tortilla está conformada por huevo y jamón. Y las empresas se parecen a la tortilla. Para que esa tortilla o esa llamada tortilla esté ahí, la gallina hizo su colaboración, contribuyó, puso dos huevos, pero siguió campante sin más nada suceder. Siguió su vida tranquila. Ya hizo lo que tenía que hacer por la empresa, puso dos huevos. Por el otro lado, no sé cómo llamarlo, porque aquí hay gente del extranjero también, cochino, lo llamamos en Venezuela, cerdito, chanchito, lo llaman en algunas partes latinoamericanas. Bueno, ese chancho, cochino o cerdo, para que esa empresa esté ahí, dio la vida. Ese jamón esté en la tortilla, dio la vida. Entonces, haciendo el énfasis en el comportamiento organizacional de los colaboradores, dice que algunas personas nos comportamos como gallinas. Nos conformamos con solamente dar la contribución para lo cual nos pagan. Y hacemos el mínimo esfuerzo posible sobre lo natural que yo sé hacer. Poner los huevos, lo natural que yo sé hacer, que es mi competencia básica, lo entrego y ya. Y hasta ahí doy. Mientras que otros colaboradores son capaces de entregar la vida, dedicarse, buscar mayor esfuerzo, entregar esa milla extra con claridad de objetivo, con claridad de propósito, y es ahí donde se demuestra lo que significa el compromiso actitudinal, para entender ese concepto a través del comportamiento. Pero hay algo más que influye dentro de las organizaciones, es la relación entre cochinos y gallinas, porque entonces el colaborador gallina califica al colaborador cochino de que, bueno, esta empresa no es tuya, estás dando algo que a ti no te va a dar resultado al final, no vas a conseguir lo que tú quieres, simplemente lo estás haciendo por otros y busca de alguna manera que se venga para el otro lado. Eso genera también condiciones organizacionales que debemos tener pendientes cuando estamos gestionando el compromiso, ese comportamiento. Entonces quería compartir con ustedes pues, el concepto desde ese símil para poder adentrarnos más dentro de lo que vamos a hablar de compromiso. Está interesante el símil. De todos modos, bueno, vamos a darle el derecho a palabra a Rodrigo que nos comparta su enfoque de lo que es el compromiso. Muchas gracias. Bueno, también agradezco la ocasión. Esperamos poder tocar este tema que es tan complejo en algunas organizaciones todavía. El compromiso eh, tiene distintas miradas desde el propósito, pero como la etimología lo define, es una promesa compartida, ¿no? Y desde esa lógica, la relación del amor, la relación de la familia, la relación de las personas que nos interesan, se comprometen a un mismo propósito. Es decir, algo muy importante que quisiera como complementar a lo que Miguel ponía como ejemplo, es que
el compromiso es aquella relación que se traduce en una adecuada gestión de las compensaciones y beneficios en las empresas para construir una propuesta de valor apropiada a la realidad de la organización, en donde existan valores, un valor agregado por parte del empleado hacia la organización, con un justo equilibrio entre el valor que recibe desde la empresa. Es decir, es como podríamos hablar de una cuenta bancaria, donde existen depósitos que yo realizo como organización y donde también a su vez voy realizando retiros. Pero si los retiros superan los depósitos, es posible que se vayan produciendo sobregiros, y esos sobregiros son niveles de agotamiento o niveles de falta de compromiso de parte del empleado. Entonces creo que em, teniendo en cuenta la componente de que es una promesa compartida, eso nos permite resumir qué es compromiso en la realidad de las organizaciones y muy de la mano con contar con una apropiada gestión de compensaciones dentro de los distintos subsistemas que existen dentro de la organización. O sea que en el símil de Miguel, entonces, claro, el compromiso desde tu punto de vista también es bilateral, o sea, tiene que haber equidad. Y así como el empleado se compromete con la empresa, pues obviamente la empresa tendría que comprometerse con el empleado, ¿no? Y Así eso es es. un poco parte de lo que analizamos cuando queremos evaluar, pues, cuál es la problemática en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles Sí. son esos factores, Rodrigo, desde tu punto de vista, que no permiten que se desarrolle ese compromiso bilateral, ese nivel de adhesión, de conexión entre el trabajador y la empresa? ¿Qué factores habría que considerar para poder entonces avanzar en la gestión del compromiso? En general, yo diría que una de las cosas que más nos encontramos hoy día en los distintos mercados, no conozco en detalle qué industrias están representadas en la audiencia, pero hay una tendencia en todas partes de América Latina a la jibarización de los negocios, donde ciertos negocios van adquiriendo otros y se van transformando en microculturas que terminan siendo parte de la administración de recursos humanos, donde tenemos que lidiar con culturas organizacionales fragmentadas, ya sea por razones geográficas, por las unidades de negocios que la organización tiene, y que afecta definitivamente la desalineación estratégica, que es una tremenda necesidad hoy día en las organizaciones. Por otro lado, todo esto conlleva una historia que traen las propias organizaciones, los grupos sindicales, los grupos de convenios de trabajadores, los liderazgos que trae la organización, que van generando una mirada respecto a las distintas iniciativas que tiene la organización, que a veces es muy criticada por personas, directores, líderes, que son incluso más pragmáticos y que ven toda la inversión en las personas como un gasto y no como una inversión. Entonces, Mm, estas situaciones producen que se rompan ciertos puentes y que se pierdan los ejes de acción que permitan el compromiso organizacional. Entonces, cuando miramos todo este contexto, que es la base de la pirámide para poder construir una buena propuesta de valor, empezamos a contar con elementos en nuestro esquema de compensaciones que no contribuyen para que sean un verdadero predictor de los estilos gerenciales, que permitan ajustar las prácticas gerenciales a los tiempos actuales y por ende el efecto consecuente es que reducen nuestras capacidades de contar con una ventaja competitiva para atraer talento y por lo tanto apoyar menos el crecimiento y la rentabilidad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo en un momento en el que estoy viviendo un contexto en donde tengo culturas fragmentadas, en donde he medido por muchos años quizás algunos factores organizacionales desde la percepción de los empleados a través de encuestas de clima, por ejemplo, ujú. y donde he tratado de implementar alguna de estas medidas que surgen de estos estudios, pero mis resultados no han mejorado, es por ese motivo que en la gestión del compromiso del empleado se ha transformado desde el año 90, del año
90, 2000, Ujú. como la tendencia mundial debido a que es el factor que permite predecir de mejor manera el nivel de contribución que puede tener la organización y la disposición al cambio, que es tan importante para poder enfrentar este tipo de problemáticas. Claro, claro. De hecho, el clima tiene mucho más tiempo midiéndose, ¿no? Desde los años 30 se mide clima, pero como dices tú, desde los años 90 es que ha tomado relevancia el tema del compromiso para poder entonces entender no el entorno, sino la conexión que el entorno, que la empresa procura, genera en el trabajador. Fíjate que comentas esas fragmentaciones y yo me imaginé la situación de un gerente de recursos humanos que incluso entra y nuevo a una organización y ya se consigue esa historia de contratos, beneficios que no puede cambiar, que no puede mejorar y que necesita alinear con objetivos claros, ¿no? Ujú. ¿Qué nos aportas, Miguel? Sí, yo pienso que la problemática actual en las organizaciones en general tiene que ver con una parálisis paradigmática que tienen los decisores, los gerentes decisores. Esa parálisis paradigmática lo lleva a concentrar su esfuerzo en los procesos, en los productos, en la estructura y no en el esfuerzo humano, y no en lo que ese compromiso puede ser ese impulsor para lograr que los procesos y los productos sean de la calidad que debe tener. Ahí, y cuando hablábamos del escenario de lo que nos están escuchando, quiero inclusive referirme a dar una respuesta a una problemática que yo he escuchado en muchas oportunidades sobre que los decisores son los que no entienden el problema del compromiso. Y voy a referirme esta vez a Stephen Covey. Stephen Covey escribió Los 7 hábitos de la gente eficaz, pero después que lo escribió se dio cuenta que se le olvidó un hábito y escribió luego el 8.º hábito. Y el 8.º hábito tiene una esencia y es lideriza a los decisores. Si no liderizas a los decisores, todo va a quedar igual. Entonces, sembrar esa conciencia, formar al liderazgo para que entienda que el compromiso ahora cobra un papel protagónico dentro de los resultados de la empresa y que es a partir de medir y gestionar el compromiso cómo se van a lograr los resultados esperados. No de los resultados hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es como yo veo la problemática actual, complementando un poco lo que Rodrigo hablaba de la desestructuración y estos otros elementos de islas que se crean en las empresas. Claro, entonces por eso es que inclusive gestionar el recurso humano, que a su vez es el que ejecuta el proceso, es el que genera el producto, o sea, finalmente en vez de enfocarnos en que todo es importante, entonces, Así es, ¿no? así es. Pero los números hablan por sí solos, ¿no? Estas estadísticas de Gallup que toda nuestra audiencia debe conocer, porque son pues, obviamente ampliamente conocidos, nos hablan de cómo impactar los otros indicadores desde la gestión del compromiso y el bienestar, porque finalmente las personas se comprometen cuando además tienen bienestar, ¿no? Pero ¿cómo logramos esto? O sea, vale, la estadística es clara, sabemos que si gestionamos el compromiso, aumenta la rentabilidad, disminuye el ausentismo, hay menos deserción, menos probabilidad de que haya reposo por enfermedad, reducimos la siniestralidad y una cantidad de ventajas que son innumerables. Pero ¿cómo medimos esto en nuestra organización? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Cuéntame, Miguel. Muy bien. Hay todo un proceso que las empresas deben entender. La medición del compromiso tiene que ver con esa conexión que tiene el trabajador con la empresa, pero también la conexión que tiene la empresa con trabajador. A mí me gusta mucho un término que en algunas oportunidades hablan de que no es un trabajador ni un colaborador, sino es un aliado. Mm, Y que ese término me lleva a seguir conceptualizando y cambiando paradigmas sobre lo que es el significado humano que tengo en la empresa para lograr los resultados. ¿Qué empresa no quisiera tener los resultados que Gallup indica acá? Aumentar la rentabilidad, va a reducir el ausentismo, reducir la deserción laboral. Todos lo quieren tener, pero el comienzo es medir. Si no medimos, no podemos saber el estatus en el cual nos encontramos. Si no medimos, no sabemos hacia dónde vamos a aplicar las variables
que van a mejorar, que van a cambiar. Si no medimos, no podemos tomar decisiones. Las decisiones tienen que ver con datos estadísticos y de medición. Entonces, lo importante en principio es medir. Hay cuestionarios, hay formas que han creado para poder determinar. Nosotros tenemos nuestro modelo, que lo voy a explicar más adelante, de cómo medir este compromiso. Mm. Sí, y en tu experiencia, Rodrigo, cuéntanos igual, comenzamos todos los procesos de cambio y de gestión de compromisos midiendo. Es el punto de partida, digamos, es la base, ¿no? Para empezar a entender posteriormente, además, qué factores adicionales debemos tomar en cuenta y considerar en este proceso de medición. Sí, yo creo que hay un paso antes que quería aportar nada más, que es lo importante del alineamiento estratégico, ¿no? Es importante medir, pero es muy, muy importante entender cuáles son las variables institucionales que tiene que alinear recursos humanos según la estrategia que tiene la empresa. Hoy día, más que nunca, hay planes de corto, mediano plazo que las empresas están enfrentando, sobre todo en tiempos en donde los mercados son muy competitivos, en donde las propuestas de negocio van variando y diversificándose, en donde las distintas industrias se tienen que adaptar a los nuevos tiempos, a las tecnologías, a los talentos que requiere la organización. Por lo tanto, tener claridad de cuáles son los ejes de acción de recursos humanos en virtud de la dirección general es el paso previo a la medición. Mm. Em, Luego es importante también tener en consideración el inventario interno. O sea, tengo que tener claro cuál es mi propuesta de valor actual, cómo ha sido mi historia, cuáles son mis márgenes de acción, cuál es mi cintura para moverme. Eh, y en virtud de esto, también en ese inventario, identificar qué espacios de mejora realmente tengo y cuáles son en ese inventario las acciones que podrían ser prescindibles o modificables. Hay situaciones que yo tengo pactadas por contrato, pactadas por convenio colectivo, pactadas con las relaciones laborales que son más difíciles de gestionar, pero es importante tener esa información. Luego, la identificación de las necesidades de las personas, tremendamente importante. Junto con esta identificación, la composición demográfica de los distintos intereses. O sea, para nadie de los que trabajamos en recursos humanos es un elemento desconocido de que hoy día las organizaciones coexisten 5 generaciones, 4 generaciones, y cada vez más nos estamos enfrentando a distintos desafíos en la propuesta de valor. A veces incluso genera estos mismos haters internos que mencionaste antes tú, Mayward, son estos mismos grupos de personas más jóvenes que ven en la propuesta de valor que la empresa trae tradicionalmente algo que no responde a sus necesidades. Entonces, ¿cómo voy identificando esas necesidades según los distintos grupos de interés? Se me ocurre mencionar, por ejemplo, algo que es muy común en los resultados que me ha tocado ver. La población joven tiene ciertos prejuicios, donde decimos que son muchas veces personas que no tienen compromiso, que no tienen ganas de continuar en una carrera laboral en las organizaciones. Pero los resultados muestran, en varios estudios, de que son la población con mayor deseos de convertir ese desapego organizacional en un compromiso de alto valor. Es decir, son los que más dispuestos están a escuchar la propuesta de valor actualizada, los que más se quedan cuando la organización ha dado respuesta a ciertos espacios que ese grupo necesita y que no necesariamente consideran partir de la organización en todos los casos. Otro elemento que es tremendamente importante para la identificación de las necesidades de los colaboradores en pretender medir el compromiso es la identificación de la duración del tiempo por puesto. Es decir, dentro de los datos demográficos de la investigación es muy importante saber la permanencia que el puesto encuestado está teniendo en una posición única. Uno de los principales problemas que enfrenta el compromiso hoy día en una persona que ya lleva más de 2 años en una empresa es el estancamiento en su carrera laboral.
Por lo tanto, si yo no considero elementos del desarrollo de carrera como parte de los subsistemas que deben ser impactados con un programa de una cultura de bienestar, puedo tener un problema en el largo plazo. Es decir, Claro. Puedo perder gestión el de, talento. gestión de compensaciones, pilar importante. Desarrollo organizacional, otro pilar importante, porque en los subsistemas internos de recursos humanos muchas veces tengo las razones del bajo nivel de compromiso, la falta de gestión de mérito, la falta de movilidad de carrera, la falta de reconocimiento y producto de probablemente inequidades en las compensaciones. Mm. Y ahí entramos en un tremendo tema, ¿no? Es muy, muy amplio, pero son los componentes de los subsistemas de recursos humanos que seguramente todos los días enfrentan los profesionales que están aquí. Luego de que yo defino estas necesidades de los colaboradores, acuerdo qué factores voy a medir para poder entender mejor mis datos, establecer cuáles son los objetivos que me propongo al implementar esta medición, qué indicadores voy a proponer en la medición propiamente tal, y con ellos poder construir las acciones que voy a implementar según esos resultados. Aquí juega un papel importante en este paso cuarto el inventario que les hablé antes. O sea, porque aquí es donde yo puedo detectar efectivamente qué acciones son las que puedo realizar en mi organización y cuáles necesito más tiempo para modificar o que necesito otros niveles de aprobación. Luego de esto es medir constantemente. La medición del compromiso, a diferencia de muchos otros sistemas de medición, permite la generación de pulsos permanentes que van a medir cuál ha sido el resultado de los planes de acción que se debieron implementar en periodos de tiempo que sean intermedios. Es decir, yo mido compromiso una vez al año y puedo ir midiendo pulsos de liderazgo, pulsos de seguridad, pulsos de coordinación laboral, cursos de movimientos de carrera para poder ir recogiendo información durante el tiempo para efectivamente mostrar cambios en la organización. Y es como Algo que más a decir, corto plazo, ¿no? sí, sí, Es como cuando te escucho y me imagino cuando medimos clima, las propuestas siempre se ven como más a largo plazo porque tengo que cambiar cultura, ¿no? En cambio que acá, pues puedo modificar comportamientos gerenciales de forma como más inmediata, dar los recursos a los líderes para que hagan estos cambios y pues puedan verse los resultados más rápido, ¿no? Es lo que te mira, estoy... hay algo, sí, sí, definitivamente. Y lo que yo veo en términos prácticos es que para la implementación de este tipo de medidas se genera imaginemos una caja de 4 cuadrantes donde defino prioridad, factibilidad, en un eje y en el otro eje factibilidad. Y de esta manera voy identificando las acciones que yo requiero hacer, uniendo las que están en la prioridad y factibilidad como primera acción. Y voy avanzando dentro de ese plan para la implementación. Algo que lo hemos dicho en muchas ocasiones. eh, Trabajar en recursos humanos muchas veces significa estar en respuesta a las decisiones de la organización de sus líderes. Pero trabajar en una cultura del compromiso significa establecer este balance entre ambas partes. ¿Qué le da más sustentabilidad al negocio? Es la pregunta. Pero Ujú. si decido medir y decido dar el paso hacia una cultura de bienestar, es como tener una bomba de tiempo. Si decido medir, si decido ingresar, tengo que accionar, tengo que gestionar. No, en cambio, y la experiencia lo muestra, desde el año 30 tenemos estudios de clima y los estudios se han realizado y muy profesionalmente y adaptadas a cada organización, pero los resultados no han cambiado. Los resultados continúan siendo los mismos. Tenemos altos niveles de ausentismo, altos niveles de burnout, altos niveles de desapego organizacional, altos niveles de carga emocional negativa de parte de los líderes, cada vez Y más difícil, y conflictividad, conflictividad. rotación, accidente, ¿cierto? Es correcto, es correcto.
Entonces cuéntame, Miguel, ya vimos el plan y Rodrigo nos ha trazado como esa ruta, ¿no? Entendiendo qué debemos medir, qué inventario tenemos, qué cosas son factibles, cuáles son nuestras prioridades, pero al final, pues nada, háblame de cómo es este proceso de medición de compromiso. Muy bien. Eh, Voy a partir de la última palabra que quedó en la lámina anterior, que hablaba de cultura de bienestar. Porque justamente hablábamos ahorita de lo que es la medición del clima, pero nos quedamos en la medición del clima. Y cuando medimos compromiso, tenemos que llegar a la gestión. Y esa gestión es la creación de una cultura de bienestar. Por eso, esa fórmula que dice bienestar más compromiso es igual a éxito organizacional. ¿Por qué? Porque una cultura es el ADN de la empresa. Es la forma como todos nos vamos a comportar, en donde el bienestar comienza a jugar un papel protagónico para generar más compromiso. Y en la medida que se genere más compromiso, viene el mayor éxito organizacional. Y les voy a compartir un, un secreto a voz, voy a llamarlo así, un secreto a voces. Si la empresa quiere tener éxito, tiene que lograr que ese compromiso se traslade a los clientes. Cuando los clientes se sienten comprometidos con la organización y consumen tu producto con el orgullo que sienten los empleados, los trabajadores, lograste el éxito. Pero todo viene a partir de ese cultivo de compromiso en la cultura de bienestar. Esa es una fórmula infalible que puede garantizar en la ruta por donde la organización debe dirigirse a partir del bienestar con la gestión del compromiso. ¿Qué pasa? Que a veces podemos creer que el compromiso se es o no se tiene o no se tiene. Pues no, no es así. Los seres humanos somos de alguna manera también progresivos. Y ese comportamiento que tiene que ver con el compromiso tiene ciertos niveles. Podemos conseguir un nivel de compromiso, de dedicación, de entrega, de lo que ponía con el símil del cochino, el cerdito, el chancho, parece que da la vida por la empresa. Pero también podemos tener un nivel menor que es el nivel comprometido, que simplemente se siente adherido a la empresa, siente cierto agradecimiento y está dando los resultados. Menor que el dedicado, que el entregado. Y luego tenemos el motivado. Y fíjense que va bajando los niveles que vamos teniendo. Y ese motivado, por supuesto, que también tiene condiciones para trabajar dentro de la empresa y que tienen que haber estrategias para poder abordar cada uno de esos niveles. Y el satisfecho. Sí, me siento satisfecho con la empresa. Estoy aquí. Pero si se me presenta la oportunidad de un trabajo mejor o algo parecido, para allá voy. Entonces, el satisfecho no termina de ser tan leal a la empresa como pudiera conseguirse a través de una gestión de compromiso. Entonces, importante esa creación de esa cultura de bienestar, porque a partir de ahí la consecuencia tiene que ver con el cultivo del compromiso y el éxito organizacional. Claro, medimos entonces y conseguimos distintos niveles. Al medir vamos a saber cuánto de nuestra población está en cada uno de los niveles, desde el alto compromiso hasta el que está desapegado quizás de la organización. Y entonces ahí es donde podemos nosotros trabajar en ese enamoramiento, en esa cautivación, ¿no? En ser esta empresa en donde la gente pues quiera quedarse. Por eso hoy día también se habla de la experiencia del empleado, incluso por antes que la experiencia del usuario, del cliente, porque va una cosa genera la otra, ¿no? Cuéntanos entonces este modelo, Rodrigo, de gestión de compromiso que en tu experiencia ha funcionado. ¿Qué mides? ¿Cómo lo mides? Y básicamente, ¿qué información le entregas a una empresa cuando haces este proceso de medición? Claro. Sí, solo referirme brevemente a lo que mencionaba Miguel, que me parece importante complementarlo, es que a pesar de que el resultado pueda mostrarnos que hayan grupos que estén desenganchados de la organización, que tengan un bajo nivel de compromiso, que estén satisfechos en la nomenclatura que usamos en la lámina pasada, la tasa de conversión de esos grupos puede llegar a ser mayor al 50%. Es decir,
como bien dijo Miguel, las personas no son estáticas. Sus percepciones, sus niveles de opinión y disposición a veces son transformables y pueden generarse niveles de resultados distintos cuando yo hago ajustes en mi propuesta de valor. Una de las cosas que más importante hoy día tiene la relación con el recurso humano, diría yo, en estos tiempos, es la capacidad de lograr en mis colaboradores la persistencia ante las dificultades. Y eso se obtiene a través del compromiso. Entonces, es muy importante lograr entender que además del modelo de gestión que está en esta lámina, en donde incluimos una parte relevante para conseguir los cambios, que es el entrenamiento de los líderes, las personas que están entregando feedback, las personas que promueven la propuesta de valor, que son los canales de difusión de lo que yo le quiero transmitir a mis trabajadores respecto a cambios que estoy haciendo en mis políticas internas, en mis sistemas de reconocimiento, en mis sistemas de evaluación de cargo, en mis descriptores, en mis polifuncionalidades o colaboraciones internas que muestran pequeñas voluntades. Y esas pequeñas voluntades no las puedo transmitir si no tengo un apropiado entrenamiento de mis líderes, donde les enseño a entender las compensaciones y por qué son importantes, les enseño cómo deben mejorar sus capacidades en liderazgo y comunicación y por qué también es importante esa capacitación para apoyar su gestión. Sin esas herramientas es más difícil, porque termina generando planes en donde la organización tampoco pone a disposición de sus líderes fuentes de información que mejoren su capacidad de gestión. Ahora, un modelo de gestión de compromiso debe considerar una serie de componentes y fases en la evaluación, desde lo estructural, si pensamos en las necesidades básicas de la organización, ¿cierto? Los estilos de liderazgo que la organización cuenta, si tienes un conjunto de líderes que tienen un perfil autocrático, es muy difícil de que puedas tener mayor voluntad al cambio, por ejemplo, o a la flexibilidad o al trabajo remoto. Es decir, tenemos que tener sensibilidad de la realidad organizacional para poder también tener un modelo de gestión acorde con mi realidad de liderazgo, con mis estilos. Además, entender cómo están interactuando mis funciones y por lo tanto identificar dónde podríamos estar enfrentando algunos problemas que afecten esta apreciación de parte del empleado sobre el ecosistema de recursos humanos que a veces, o sea, no a veces, en la mayor parte de los casos influye fuertemente en el nivel de engagement de la gente. Por último, y muy importante también, los valores individuales. Cuando gestionamos compromiso y en este equilibrio, estamos tratando de conseguir personas que que disfruten del trabajo en mi organización. Por lo tanto, que tengan una visión de lo que hace la organización por el mercado, de lo que hace por sus clientes, cómo lo hace, de a quién se dedica, que sea acorde con sus valores individuales. Cuando ese link se realiza, la persona disfruta el trabajo, trabaja con inspiración, trabaja concentrado en la tarea y reduce los índices que hemos mencionado antes que Gallup los promovió, ¿no? La rentabilidad, la falla de stock, la calidad, la atención de clientes, la retención de clientes. O sea, si yo consigo incorporar los valores individuales con los valores de mi organización, estoy con muchas más posibilidades de tener éxito. ¿Para qué mido estas estructuras y para qué mido estos factores? Es para poder conseguir entender el nivel de adhesión emocional que tiene el colaborador con la organización, el nivel de gratitud que tiene hacia la empresa que va a permitir que esa persona no esté disponible o no esté mirando el mercado para cambiarse en el corto plazo y por lo tanto ponga toda su energía, no en la doble presencia, de estar mirando las redes para buscar otro empleo, sino que tenga toda la concentración y la dedicación a los objetivos que tiene su En los organización. objetivos, en los resultados.
Mira, y por último, lo que mencionábamos antes, la identificación de la demografía interna. Esa información te permite tener un benchmarking interno donde puedo identificar por género, puedo identificar por antigüedad en el cargo, por experiencia laboral, por edad, por rango etario, en fin, por zona geográfica, por unidad de negocio. La idea es poder adaptar la información siempre y cuando se protejan ciertos límites estadísticos que den confidencialidad a los datos, pero Mm. en organizaciones de mayor volumen es recomendable que este modelo considere ese tipo de segmentación en las primeras Segmentación. entradas. Sí. Claro, le das un mapa a la empresa, claro, para que entienda, pues, si son los empleados con mayor antigüedad, los más jóvenes, los que están más nuevos, en dónde están ubicados geográficamente, a qué unidad pertenece. Y tienes un mapa o una brújula para tomar decisiones y poder entonces motivar o promover estos cambios de manera muchísimo más efectiva, ¿no? Optimizando recursos, optimizando tiempo. Este es importante. Sí, solamente decir la importancia de incluir en la estrategia organizacional un modelo de gestión de compromiso como este, que es el que nosotros estamos comentando, porque imagínense que el plan estratégico yo lo voy a dirigir con base a la información de cómo está mi empresa por género, el nivel de compromiso. ¿Qué estrategias voy a aplicar? De acuerdo a la edad de cada uno de los trabajadores o de los grupos de trabajadores, de acuerdo a la antigüedad en el cargo o a la antigüedad de la empresa. O sea, un detalle a un plan estratégico a partir de esa medición de compromiso que está dirigida al éxito. Solamente quiero comentar o adicionar la importancia de las tres variables que se miden en el modelo de gestión de compromiso que estamos conversando. La adhesión emocional, que tiene que ver con ese ambiente, con ese clima, con ese trato que me genera emocionalidad hacia la empresa y sentimiento. Pero también la gratitud hacia la empresa, que es los beneficios de contraprestación que la empresa me da y a la cual le agradezco, que finalmente las dos variables aterrizan en el deseo de continuar. Quiero trabajar acá porque me siento bien y porque me siento agradecido. Esas tres variables son las que realmente dan un panorama de compromiso muy completo para planes estratégicos de gestión. Y al final me consigo, después de medir estos estilos de liderazgo, Rodrigo explicó un poco autoritarios, que son menos flexibles, y cómo genero el cambio, qué hago, ¿no? Para que realmente ya medí, tengo el mapa, ahora voy a iniciar esta ruta de, como dijo Rodrigo, tomar acciones priorizando, entendiendo qué puedo hacer, qué no, qué puedo hacer más adelante, pero al final siempre estoy enfrentado a los tomadores de decisión y a estos pares que quizás no quieren salir de sus zonas de confort, ¿no? Entonces, está interesante porque ¿cuáles son las principales herramientas con las cuales gestión humana acciona después de medir? Bueno, aquí está la varita mágica. No, mentira. No tenemos varita mágica, pero realmente sí hay algunas actividades coyunturales que son determinantes. Y no podemos sino mencionar inicialmente la formación. O sea, la formación lleva a cambios de hábitos, a cambios de estilos, a cambios de paradigmas y sobre todo, y voy a decir una palabra que me aprendí en una oportunidad en una conferencia que asistí, y el conferencista comenzó diciendo que el problema de las empresas es que a los líderes les hace falta un poquito de ignorancia. Entonces, hace falta formar y que entiendan que sí, hace falta un poquito de ignorancia para poder formar y formarse para poder entender un enfoque sistémico, que es el enfoque que estamos conversando en estos momentos, en donde ya comienza a cobrar importancia ciertos cambios organizacionales que tienen que ver con el estilo y no con la estructura, básicamente. Sí. Entonces, sí, la formación, los planes de carrera, la generación de reconocimiento de la gente, cuando la gente se siente reconocida, pero reconocida como cultura, que haya un plan de reconocimiento y que la gente aprenda a reconocer gente, que haya estabilidad en el cargo, que no sientan que están amenazados de que por X o Z razón pueden perder el cargo.
Claro. Esos son elementos que van generando cultura de bienestar para finalmente lograr los resultados que queremos. Fíjate, antes de entrar a las conclusiones y dar espacio para que los asistentes puedan hacerles preguntas o compartir, aprovechando que están ustedes acá, alguna inquietud, alguna experiencia incluso o alguna duda, yo con el permiso de Milce voy porque además estoy súper contenta, hemos tenido una audiencia importante, Milce, más de 66 participantes acá en sala. Informarles que pues nosotros tomamos la decisión de obsequiar una medición de compromiso que vamos a sortear entre las empresas que están acá en la sala y también vamos a obsequiar algunos accesos a estos cursos de formación de liderazgo, de manera que las empresas puedan testear un poco, conocer un poco de la mano de lo que están haciendo estas grandes empresas que ya están logrando estas transformaciones en esos niveles de gestión de compromiso y en la instalación de estos programas de bienestar más innovadores. Hemos tenido experiencia a nivel global y queremos compartirla acá y es una de las razones por las cuales pues estamos en este espacio. Entonces, ahora sí, empecemos con las conclusiones. Cuéntanos, Miguel. Bueno, creo que para resumir lo que hemos venido conversando de la importancia pues, de lo que ha sido la gestión de compromiso y la medición y sobre todo el bienestar, tenemos tres conclusiones en principio para compartir con ustedes. No invertir en bienestar genera pérdidas por indecisión e inacción. La inversión es en bienestar y el bienestar más el compromiso, que es la forma, genera luego el éxito. Y recuerden el secreto que les di, compromiso trasladado al cliente, todavía mayor éxito, y que eso sea la lideranza que recursos humanos lleva hacia el liderazgo. Dos, se trata de invertir inteligentemente con los enfoques sistémicos que impacten en los resultados de la organización. Ahí es donde viene que se pueda medir el retorno de la inversión en bienestar, no de un beneficio que haya sido reivindicación, no, es el bienestar para la organización y el bienestar para el trabajador. Y gestionar el compromiso es iniciar un proceso me quitó De la transformación. transformación, no una acción específica. Sí, no son acciones aisladas, No sino son acciones una aisladas. acción encadenada. Yo voy a aprovechar para invitar a todas las personas que están acá al canal de ABGH, en donde tiene conferencias excelentes, una conferencia justamente sobre cómo transformar esta cultura, ¿no? Desde lo que actualmente hacemos y la cultura de enfermedad hacia las culturas de bienestar. Están de verdad excelentes conferencias sin desperdicio, así que los invito a todos al canal de ABGH. Y le cedo la palabra a Rodrigo para que continuemos con las conclusiones. Gracias, Maywell. Yo, la verdad es que creo que aquí se expresan un poco lo que hemos venido conversando en términos de la expectativa de un proceso como la gestión del compromiso. eh, Desde aquel fuerte sentido que uno busca de experiencia que tiene el trabajador hacia la empresa. Ese orgullo de pertenecer a un área, a una compañía, a una función, al desempeñar un rol dentro de la tarea que me toca hacer dentro de la organización, cualquiera sea esta. Em, la gestión del compromiso no es una gestión que está segmentada dentro de la organización. Por lo tanto, aquellos profesionales de recursos humanos que eh, vibran con la gestión de personas, independiente del nivel de empleo que tiene el profesional, el personal técnico, el trabajador de primera línea y los cargos ejecutivos, permite gestionarlo desde las necesidades de esas personas, por humilde que sea su labor dentro de la organización. Además, son las voces que hablan de mi organización y el lugar donde trabajan. Generalmente nos encontramos con la dificultad del acceso al talento. Hoy día es más difícil encontrar talento, es más difícil encontrar personas que combinen la actitud, las capacidades y la disposición a gestión, porque ahí se construye el talento, en esa combinación. Y no necesariamente es aquel que tiene los mejores niveles de formación. Otro elemento importante que es muy relevante tener en cuenta en un proceso como este es que la persona quiera estar.
que no esté considerando irse de la organización. Yo he escuchado a muchos colegas decir, tengo gente que lo único que está viendo y se van por 2 pesos más. O sea, es muy, muy común encontrar, sobre todo en ciertas industrias, la movilidad, la capacidad, la baja capacidad de retención y de apreciación que tienen los trabajadores de la propuesta de valor que tiene mi organización. Conseguir que el trabajador tenga la inspiración y la disposición de ir más allá de lo que la organización le pide para poder contribuir en innovación, en desarrollar nuevas ideas, en participar de proyectos, en generar una contribución, también es muy importante cuando tengo un sistema de gestión de compromiso, porque voy consiguiendo esta devolución de los depósitos que estoy haciendo en la cuenta. Yo voy haciendo depósitos como organización, pero estoy también recibiendo depósitos de parte del empleado y ambos nos agregamos valor. Eh, Cuando yo logro trascender y generar esta relación compartida de valor entre la organización y el empleado, ese concepto de compromiso y orgullo que percibe el empleado es trasladado sin duda a los clientes. Es trasladado en cada momento, desde las cosas más pequeñas, desde la búsqueda de una solución ante una queja, desde la relación de largo plazo, desde la proactividad, desde la atención telefónica, desde el sentido de que al otro lado estoy escuchando a una persona o recibiendo de una persona un servicio que busca brindarme lo mejor. Entonces, estamos hablando de cosas simples. En la gestión de compromiso no necesitamos tener una organización de altos volúmenes. Podemos gestionar el compromiso en empresas pequeñas, en empresas medianas o en empresas grandes. Em, es una eh, expectativa que yo creo que hoy día cualquier profesional de recursos humanos esperaría brindar. Y para conseguir esta relación en un ambiente cálido necesitas tener la disposición a medir esos intereses. Ujú. Así es. Sí, bueno, creo que las conclusiones son bien elocuentes y han dado las orientaciones finales de lo que hemos conversado. O sea, comprender verdaderamente esos impulsores, esos drivers, que son los que en realidad pues, demostrar que en consecuencia del accionar que se consigue esos impulsores. El compromiso es un impulsor y detrás del compromiso hay una serie de motivaciones intrínsecas, extrínsecas, que van a jugar un papel de codependencia para responder a la organización. Por supuesto, vamos a conseguir optimizar las inversiones en nuestra gente. Esas inversiones en nuestra gente van a dar el rédito que se está esperando en la organización. Y cuando lo consideramos inversión y no gasto, pero la estrategia lo demuestra así, es como realmente vamos a generar la credibilidad necesaria para poder cambiar el paradigma de gestión y de gerencia hacia el bienestar y el compromiso. Es diferente una foto y película. ¿Ve? O sea, la construcción del día a día es la formación de una cultura, es la transfusión de esa sangre que va dentro del bienestar para cultivar el compromiso. No es una foto, o lo podríamos citar en el término sistémico, no es el árbol, es el bosque. Y de esa manera continua, permanente, es como podemos lograr este resultado sobre la gestión del compromiso del cual hemos estado hablando. Y saber que tenemos desde el área de gestión humana el poder para ser el ejemplo y empezar a promover este cambio, ¿no? Qué O sea, bueno, me gusta qué porque bueno. es bonito el líder de recursos humanos, más allá de un reto inalcanzable o de tener que enfrentarse a los directores para generar estos cambios, puede ir modelando y siendo el principal factor de cambio, ¿no? El ejemplo. Pues la verdad es que muchísimas gracias. No, no me queda otra que agradecer, por supuesto, a Rodrigo y a Miguel desde la experiencia en la gestión de compromiso de
de los clientes, de sus clientes, desde hace más de 20 años, por todas estas explicaciones tan claras que nos han dado y estas rutas a seguir, ¿no? No sé si queremos, bueno, si hay alguna duda, alguien quiere hacer algún comentario, aportar algo, alguien que haya tenido en la audiencia alguna experiencia haciendo medición de compromisos, eso sería valiosísimo, Milce, si pudieran compartirnos, ¿no? Sus Así experiencias. es. Bueno, muchísimas gracias por tan valiosa información y sobre todo ustedes permiten que esto sea más fácil, ¿no? Y de verdad de enviar ese, porque muchas veces, y yo que he estado hemos desarrollado ya varias actividades con respecto a este tema, es complicado, complejo el hecho, ajá, ¿por dónde empiezo? ¿No? Mm. Y este rutograma que ustedes nos ponen, nos ofrecen el día de hoy, de verdad que está espectacular, porque te da la información de cómo iniciar con un bajo presupuesto, yo creo que aquí lo importante es iniciar. Si no iniciamos esto, que es la tendencia, que es lo más importante que nosotros tenemos, son nuestros colaboradores dentro de la organización y hacia allá va a ir todo este tema del bienestar. Y en la medida que nosotros hagamos cambios con este tema de bienestar, nosotros vamos también a cambiar el tema de la productividad. Vamos a tener ahorros importantísimos a la hora de poder explorar y lo que ustedes decían, lo que no se mide, no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que medir, tenemos que investigar, tenemos que comunicarnos con nuestros colaboradores para poder entonces avanzar con el bienestar dentro de las organizaciones. Así que bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros excelentes colaboradores, a nuestros afiliados, nuestros facilitadores del día de hoy. Y aquí están los contactos de UNICEF, por supuesto. Como muy bien nos decía Maywell, hay un obsequio para ustedes por estar aquí, para conocer las herramientas que ellos también nos ofrecen. Y de verdad que son extraordinarias ese acompañamiento que ellos hacen a través de sus productos y sus servicios. Así que bueno, vamos a ver aquí. Esa es la idea, empezar a promover el cambio, entender que esto no es tan inalcanzable. Como dijo Rodrigo, no importa el tamaño de la organización y como comentaste, Emilce, desde una inversión baja en recursos yo puedo ya empezar a hacer cambios importantísimos. Lo importante es no seguir haciendo lo mismo, que no nos está Así es. generando los resultados que queremos y empezar a probar fórmulas distintas que además miramos han funcionado en otros escenarios, en otros países, en otras empresas y que realmente es una vía, ¿no? Muchas empresas incluso están reeditando sus departamentos de gestión humana, ya ni siquiera se llaman recursos humanos, empiezan a hacer obviamente en ese camino, en esa experiencia al empleado, pues una vía poderosa de cambio, ¿no? Es así, es así. Lo importante es iniciar. Y aquí, bueno, yo me permito también, a veces recursos humanos solamente está en apagar el fuego, en apagar la operatividad, y nosotros tenemos que convertirnos en socios estratégicos del negocio. Así es. Socios estratégicos del negocio, porque en esa medida que nos hagamos socios estratégicos del negocio, vamos a recibir los cambios. No digo que no sea importante la operatividad, no digo que no sea importante el solucionar algunos problemas que nos pueden acontecer. Por supuesto, nosotros en Venezuela estamos en un país que, bueno, tenemos que ver qué es lo que acontece. Obviamente, ahorita estamos medio paralizados todos por el tema de las elecciones, pero sí es importante hacer pequeños pasos, pero hacer esos cambios poco a poco, paso a paso. Eso es lo importante. Y aquí, bueno, les invito que la Asociación Venezolana de Gestión Humana tiene 62 años, ya el 30 cumplimos 62 años de fundado y siempre estamos de miras a poder ofrecerles a ustedes, a nuestra comunidad, información, acompañarnos en todo ese proceso que ustedes requieren y necesitan. Recursos humanos es la columna vertebral de las organizaciones. Así que bueno, aquí los acompañamos a nosotros, les invitamos a afiliarse, nosotros tenemos múltiples beneficios, como yo les decía, con un mínimo costo. Lo que pasa es que a veces aquí hay varios afiliados dentro de conectados y no sabemos realmente los beneficios que ofrece la asociación. No sabemos muchas veces los beneficios que estamos ofreciendo, cuáles son las actividades que tienen gratuitas para ustedes.
qué es lo que de investigaciones que nosotros estamos ofreciendo, la encuesta del salarial, la encuesta de clima. Nosotros ofrecemos esas actividades para ustedes, esos estudios para ustedes. Así que bueno, los invitamos a que echen una mirada a esa afiliación, que muchas veces no sabemos ni cuáles son los beneficios ni qué es lo que nos toca como afiliados, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por su participación. A Emilce, ver, ¿en perdona alguna de que hay ustedes? una pregunta, ¿no? Fíjate que Sí, Luis III nos dice, y es excelente pregunta además, por eso me gustaría responderla antes de cerrar, es que sí. cuáles son los elementos comunes y a la vez los diferenciadores entre esta propuesta y el estudio de clima. No sé si le damos la palabra a Rodrigo para que nos diga en los breves minutos que nos quedan y responderle a Luis. Claro, claro, con mucho gusto. Eh, Primero, no conozco quizás el detalle del estudio de clima que promueve ABGH, pero eh, yo podría decir que el estudio de clima va generalmente a medir la atmósfera de la organización, los factores organizativos y cómo los recursos que hoy día la empresa tiene en términos de contextos tangibles, ¿sí? Eh, se relacionan con el trabajo. Por otro lado, el engagement o el compromiso viene a ver y a medir eh, la expresión cognitiva, emocional y física que tiene el empleado hacia lo que hoy día la organización está haciendo, desde la perspectiva del empleado. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo esta estructura tangible y esta estructura intangible que la organización le ofrece? Elementos como el propósito, elementos como los estilos de liderazgo van a generar una consecuencia. Y lo que busca, en definitiva, esta medición es generar este punto de encuentro entre las expectativas del empleado y las expectativas de la organización. Yo quiero decirles algo que lo veo desde acá, desde Chile, ¿no? Y es decir, el rol que tiene recursos humanos cuando el país tiene una dificultad es fundamental, fundamental. Por lo tanto, escuchar, reconocer, atender las necesidades de los trabajadores es como alguna vez lo dijo un gerente general que trabajé con él y dijo, lo que hay aquí en esta asamblea, éramos un grupo de 800 personas, es una parte de Chile, es una representación de Chile. Por lo tanto, cada acción que se realice aquí va a promover un cambio. Si yo escucho, si yo cambio mi modelo de gestión, me transformo en protagonista. Entonces yo los animo a todos ustedes a hacer ese cambio. A ser Fíjense, protagonistas del a cambio ser que queremos en protagonistas. Venezuela, claro, y Sí. en todos los países en donde estemos. Ujú. Claro, fíjense en algo. Si usted tiene la información de lo que piensan y necesitan sus empleados, tiene la fuerza política interna para conseguir el cambio en sus líderes. Si no tiene esa información, tiene menos fuerza para hacer los cambios que necesita. Claro. Porque es su punto de vista, que puede tener haters internos, personas que digan, no, es que es Miguel el que piensa así. Pero no, cuando yo mido, tengo el sustento de una medición objetiva que me brinda un tercero y que adicionalmente le da evidencia a la organización de los cambios que se están necesitando. Entonces yo los invito a atreverse a conseguir dar ese primer paso porque les va a permitir tener una base necesaria para ir pudiendo agregar valor de una manera distinta y hacer esa transformación que ustedes necesitan. Así que un Excelente, abrazo cariñoso para gracias. todos y Igual, mucha, pues mucha feliz día, expectativa. gracias Emilce y gracias a todos, que pasen un excelente día. De mi parte, muchísimas Muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias a Gracias. ustedes por tan valiosa información. Nos seguimos viendo. Síganos en nuestras redes sociales, @ABGH, piso RRHH, para estar atentos a todas nuestras actividades. Gracias. Feliz día. Feliz día.
Gracias, Michelle.